Rosendo Fraga está en línea. ¿Cómo te va, Rosendo? Eduardo Serenellini, buen día. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por llamarme. Al contrario, Rosendo. Contame tu parecer luego de la marcha del miércoles. ¿Cómo la viste? Bueno, mirá, yo creo que fue un gran catalizador en el sentido de que esa marcha, la economía canalizó, manifestó, transmitió una serie de, yo diría, conflictos, reclamos, frustraciones subyacentes en la sociedad. Es una marcha que claramente instaló sobre el centro de la escena el tema institucional, lo cual no es fácil, ¿no es cierto?, que un tema que a veces es conceptualmente abstracto de estas características llegue a tener, ¿no es cierto?, un grado de entendimiento, comprensión a nivel de la sociedad, de la gente común, ¿no es cierto?, sobre todo quizás, y ha sido así, porque quizás el caso de Nisman le dio como carnadura, ¿no es cierto?, a qué es el tema institucional. Hacia adelante yo te diría que me parece que los efectos han sido bastante inmediatos en la coyuntura. Hemos tenido desde la marcha, ¿no es cierto?, un fallo judicial confirmando el procesamiento del vicepresidente Vudú en la causa Chicone. Hemos tenido una decisión judicial confirmando la competencia de Bonadío en la causa Tesur. Hemos tenido un llamado de indagatoria de la Procuradora General del Tesoro. Y vos fíjate que hemos tenido la detención de Van der Broel, el primer detenido en la causa Chicone. Pero voy al plano de la política y vos fíjate que hemos tenido inmediatamente después de la marcha que Massa se sumó al frente opositor en la provincia de Mendoza, que es la primera que inicia el proceso electoral, con lo cual toda la oposición va unida en Mendoza, radicales, Macri, Massa, ¿no es cierto?, y el Partido Demócrata de Mendoza. Y en el campo sindical, al día siguiente de la marcha, los 25 gremios del transporte convocaron un paro para el 31 de marzo reclamando contra el acuerdo con China y contra el cobro del impuesto a la ganancia a los salarios y apoyado por las tres centrales sindicales. O sea, a ver, está claro, y en tu muy buen resumen, que todos los frentes, digamos, gobierno que se va, gobierno que le pegamos, el tema es quién viene, si capta todos estos mensajes. Bueno, o sea, yo te diría que para mí, lo de Mendoza es que se captó. Bien. La unidad de la oposición, de toda la oposición en Mendoza, mi impresión es que es una señal que eso se captó, ¿no es cierto? Como vos bien decís, el desafío de la oposición es procesar y reformular esto. La marcha es un reclamo, la oposición tiene que transformar en una propuesta concreta. Mirá qué reclamo interesante e inteligente del pueblo argentino, porque no tiene que ver con dinero solamente, no tiene que ver con algo puntual, sino instituciones y en los tres poderes. Bueno, exactamente, por eso te digo que quizás sea la primera crisis en 31 años donde lo institucional está en el centro de la escena, y ya no en lo económico-social o lo político-electoral. En cuanto a lo judicial, ¿por qué suele ocurrir, no? En los últimos meses de gobierno aparecen los fiscales, jueces, todo. Bueno, ahora nos mostramos más que antes, o actuamos con más celeridad que antes. Bueno, esto puede tener una doble lectura. Una lectura dice, bueno, frente a un cambio, el poder se debilita y en consecuencia los jueces o la justicia, ¿no es cierto?, tiene más margen de acción, pero también está o más voluntad de acción. Del otro lado está la otra interpretación, ¿no es cierto?, y es que al gobierno se le debilita la capacidad de influencia en la justicia también, ¿no es cierto?, al mismo tiempo. Pero creo que esto se está dando en un contexto singular, que es un conflicto preexistente a la marcha entre la justicia y el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, con la designación de los fiscales subrogantes, con la reforma del Código Procesal Penal, y que tiene sus raíces más atrás, ¿no es cierto?, con el intento de reformar el Consejo de la Magistratura que hizo el oficialismo. Además de este fenómeno que suele suceder, que sobre el final la justicia se hace más independiente, acá subyacía un conflicto, ¿no es cierto?, muy importante entre la justicia y el Ejecutivo. ¿Debe reaccionar Cristina en relación a ya el procesamiento de su vicepresidente? Mirá, yo podría a lo mejor opinar que sí, pero no lo va a hacer. Es decir, son dos cosas. Si no está, yo siempre digo, la presidenta siempre redobla la apuesta frente a conflictos, amenazas, desafíos o derrotas. Y no va a ser la excepción ahora. Ella lo va a tratar de mantener a Vudú hasta el último momento, como ha sido ¿no es cierto?, su característica. En su interpretación de la política, digamos, la salida de Vudú, la licencia de Vudú, va a ser interpretada como una señal de debilidad política. Y esto ella no lo va a hacer. Bueno, todos lo interpretan distinto a la mayoría, por lo menos digo, la marcha también para ellos fue, nos madrugaron, viste que ayer lo decía Recalde, Mariano Recalde, nos madrugaron, fíjate la oposición, de cómo se manifiesta,
estos oligarcas, es una estrategia, es un estilo. Bueno, es claro, lo que pasa es que este estilo es un estilo que no te da libertad de opción. Tenés una sola opción, que es revelar la apuesta. Te mando un fuerte abrazo, buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Rosendo.